A ver, pensemos en esto por un momento. Hay un coste invisible en muchísimas de las tareas que hacemos cada día. Un coste que se mide en dolores, en molestias, en lesiones que se van acumulando sin que apenas nos demos cuenta. Hoy vamos a desgranar un estudio que se mete de lleno en los riesgos del trabajo repetitivo y, lo que es más importante, en cómo podemos medirlos de forma eficaz. Vale, vamos a meternos de lleno en el tema con una cifra que, la verdad, impacta. Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, un 60%, sí, un 60% de los trabajadores europeos ha sufrido trastornos musculoesqueléticos en el último año. Ojo, que no hablamos de algo anecdótico, ¿eh? Es una auténtica epidemia silenciosa que está afectando a la mayoría de la gente que trabaja. Y claro, aquí llega la pregunta del millón, la que lo mueve todo. Si el daño ya está hecho, pues llegamos tarde. La prevención de verdad va de anticiparse. Así que, ¿existen herramientas que sean capaces de analizar una tarea y decirnos, con fiabilidad, qué nivel de riesgo tiene, antes de que empiecen a aparecer las lesiones? Bueno, el nombre técnico de estos problemas es... Sí, un poco largo, lo sé. Trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores relacionados con el trabajo. Pero vamos, en resumen, es el desgaste que sufren las manos, las muñecas, los codos, los hombros, por repetir una y otra vez los mismos movimientos. Pero bueno, la buena noticia es que no vamos a ciegas. Existen herramientas diseñadas específicamente para esto, que son básicamente como detectives en el lugar de trabajo. Su misión es analizar las tareas y ponerle un número al riesgo biomecánico. Pero claro, como en toda buena investigación, pues no todos los detectives son igual de buenos. Y en este estudio, en concreto, se han puesto a prueba 8 de estas herramientas, cada una con su propio método. Son las que veis ahora mismo en pantalla. Algunas, como OCRA o RULAS, seguro que suenan en el mundillo de la ergonomía. Otras son más específicas. Vamos a imaginárnoslas como si fueran los 8 sospechosos principales en nuestra investigación para encontrar el método más fiable de todos. Vale, ¿y qué buscan exactamente estos detectives? ¿Cuáles son las pistas? Pues se centran en 4 pistas que son fundamentales. Los factores de riesgo principales, la frecuencia con la que se hacen los movimientos, la fuerza que hay que aplicar, si se adoptan posturas raras o forzadas y, muy importante, si hay pausas suficientes para que el cuerpo se recupere. La combinación de todo esto es lo que determina el nivel de peligro. Para ver cuál de estas herramientas es la mejor, el estudio diseñó un experimento que la verdad es muy inteligente, porque no se quedaron solo en la teoría, no. Lo que hicieron fue aplicarlas a una serie de tareas controladas para ver cómo respondía cada una ante las mismas pruebas, ante la misma evidencia. Mirad la primera prueba, repartir cartas. Puede que parezca una tontería, pero está pensada para llevar al límite un factor de riesgo muy concreto, una frecuencia de acciones altísima, movimientos muy rápidos, muy constantes, pero con una fuerza mínima. Venga, pasamos ahora a algo más industrial, un montaje manual. Aquí la cosa cambia. Ya no es solo la velocidad, ahora se introduce una fuerza moderada. Es una mezcla de factores, algo muy típico en las cadenas de producción. Y con esta tarea se sube la apuesta con uno de los factores clave, la fuerza. Preparar este cable necesita picos de fuerza importantes, y esto es un elemento crítico que cualquier buena herramienta de evaluación debería pillar y valorar como se merece. Y por último, una tarea que se centra en otro tipo de tensión, que a veces se nos olvida, la postura estática. Aguantar el atornillador en una posición fija crea una carga constante en los músculos. Es un riesgo diferente a los movimientos rápidos, sí, pero igual de importante. Muy bien, pues ya se han hecho todas las pruebas y tenemos los informes de nuestros detectives. ¿Fueron capaces de analizar las pistas y llegar a la misma conclusión? Vamos a ver qué han encontrado en esta comparación cara a cara. Bueno, la primera noticia es buena. La mayoría de las herramientas pasaron, digamos, la prueba básica. Supieron distinguir, por ejemplo, que repartir cartas a toda pastilla era más arriesgado que un montaje lento. Parecía que en general tenían buen olfato, ¿no? Pero ojo, porque aquí es donde la cosa se tuerce. 2 de las herramientas, HARM y RULA, fallaron, pero vamos, estrepitosamente. Y esto es crucial. Dieron resultados de riesgo súper parecidos para todas las tareas. Daba igual que fuera una tarea ligera o una muy exigente. Para ellas, el peligro era casi el mismo. Y claro, esto es un fallo garrafal. Un detective que no distingue entre una situación segura y una peligrosa, pues no sirve de mucho. Claro, este fallo tan gordo nos lleva al punto clave de todo esto. Si algunas herramientas pueden meter la pata de esta manera, ¿cómo podemos estar seguros de que las otras sí aciertan? ¿Cuál es la prueba definitiva? La prueba del algodón, que nos dice que una herramienta es de fiar de verdad. Pues la respuesta está en un concepto que es fundamental, la validez predictiva. Y lo interesante no es solo el nombre, es lo que significa. Porque no hablamos de la opinión de un experto o de un cálculo teórico, no. Hablamos de la capacidad, demostrada con ciencia, de una herramienta para predecir lesiones en el mundo real.
Es la conexión probada entre lo que dice la herramienta y lo que les pasa de verdad a miles de trabajadores. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos, no es solo que ponga sí o no. Mirad la columna del número de casos. Las herramientas OCRA están validadas con datos de más de 11.000 y 5.000 casos. Una barbaridad. Otras, como ACGI o RSI, también se apoyan en miles. Pero a medida que bajamos, la evidencia directamente se desploma. HARM se basa en menos de 100 casos. Y lo que es peor, Rula, una de las que suspendió la prueba, y EAWS4 ni siquiera tienen estudios de validez predictiva identificados en este análisis. La diferencia en el respaldo científico es sencillamente abrumadora. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos después de ver todas las pruebas? ¿Cuál es el veredicto? ¿Cómo se elige la herramienta correcta para proteger la salud de la gente en su trabajo? Pues el estudio nos deja unas ideas muy claras. Al final, la clave de todo es esta. Una herramienta fiable no solo tiene que parecer buena en papel, tiene que analizar todos los factores de riesgo importantes, ser completa, pero sobre todo, y esto es lo más importante, tiene que estar respaldada por esa sólida validez predictiva. Esto no es un extra opcional, es el requisito fundamental que garantiza que lo que mide tiene que ver con la realidad. De hecho, los propios autores del estudio lo clavan con esta cita. Más claro, imposible. La capacidad de predecir resultados reales es lo que hace que una herramienta de evaluación sea un instrumento de prevención de verdad, uno que funciona. Y con esto llegamos al final. La ciencia nos da métodos potentes y validados para encontrar y prevenir lesiones. La gran pregunta que queda en el aire y que nos afecta a todos es si de verdad estamos eligiendo y usando estas herramientas basándonos en la evidencia científica, o si por el contrario seguimos confinando en métodos que a lo mejor no son tan fiables como nos pensamos.